Humanos comunes que se enfrentaron a dioses. El veterano contra Loki. En la película de Avengers del 2012, Loki intenta conquistar la Tierra para conseguir el tercer acto, y durante gran parte de la película parece que va a lograr su cometido conquistando y dominando a la humanidad en el proceso. Es así como en uno de los momentos más importantes del conflicto, Loki se presenta ante un grupo de humanos comunes en Nueva York, ofreciéndoles misericordia si deciden seguir su mandato y lo reconocen como su líder supremo, pues les dice que la humanidad fue creada para servir y al final del día siempre terminarán arrodillándose. Es en ese momento cuando un hombre de edad avanzada se levanta dentro de la multitud para contestarle que la humanidad no se arrodillará ante hombres como él. Loki le contesta que no existen hombres como él, y el anciano, recordando las atrocidades cometidas por líderes mundiales, le contesta que siempre habrá hombres como él. Antes de que Loki pueda responder a semejante humillación, terminando con su vida, el Capitán América aparece para salvarle la vida al anciano, que se enfrentó de forma respetable a Loki y le dio una humillada verbal que terminó siendo cierta. Not to men like you. There are no men like me. There are always men like you. Hughie Campbell. Durante la tercera temporada de The Boys, Homelander se encontraba en una relación falsa con Starlight, diseñada para aumentar los puntos de aprobación de ambos superhéroes. Es así como durante una visita de Hughie a la torre de Vought, Homelander aparece en el cuarto de Starlight y comienza a molestarlos, haciendo comentarios incómodos hasta arrinconar a Hughie contra la pared para cuestionarle cómo era Starlight en la cama. Durante ese momento tenso, Hughie tiene un momento de valentía y decide plantarse delante de Homelander, aprovechando que es mucho más alto que él, lo cual no intimida a Homelander, pero sí lo deja totalmente impresionado, dándose cuenta de que a pesar de ser débil, Hughie no es un cobarde, volviéndose una de las primeras personas en hacerle frente de forma inesperada. Más adelante en la misma temporada, Hughie decide quedarse a pelear contra Homelander, a pesar de que sus poderes temporales no son tan fuertes como los de Butcher, decidiendo arriesgar su vida para terminar con él, y gracias a estas dos acciones se terminó ganando el respeto de este último, quien seguramente le hubiera perdonado la vida incluso sin la presencia de Starlight, pues siempre dejó ir con vida a todos aquellos que no le tuvieron miedo hasta que su vida realmente estuvo en peligro. She good fuck? Ooh. Moomin Rider. Durante uno de los momentos más icónicos de One Punch Man, el rey del mar, un monstruo de nivel demoníaco, decide atacar un centro de evacuación al sentir una gran agrupación de humanos a los cuales puede destruir de forma sencilla. Al llegar al lugar, el rey del mar primero derrota a todos los héroes presentes, incluido a Genos, quien en ese momento era la única esperanza de salvar a los humanos del centro de evacuación. Y cuando todo parece estar a punto de terminar en la peor tragedia de todas, Moomin Rider, un héroe de clase C sin ningún tipo de habilidad o poder superior, decide arriesgar su vida de manera valiente para evitar la muerte de cientos de humanos inocentes. El rey del mar le da una paliza a Moomin Rider, pero él consigue levantarse una y otra vez, ganando el tiempo suficiente hasta que la ayuda aparece en el lugar, y si no hubiera sido por Moomin Rider, quien arriesgó su vida de forma admirable, todos habrían muerto. Los pasajeros del metro. En Spider-Man 2 de Sam Raimi, Peter Parker se enfrentó al Dr. Octopus en una batalla impresionante que termina llevando a los dos personajes a pelear encima del metro de Nueva York. El Dr. Octopus, totalmente desinteresado del daño colateral que pueda causar, termina haciendo que el metro se salga de control y esté por salir volando de las vías, lo cual causará la muerte de todos los pasajeros dentro del mismo. Spider-Man entonces logra hacer tiempo suficiente en la batalla para colocarse dentro del vagón del metro y hacer uso de sus telarañas para detenerlo usando toda la fuerza de su cuerpo, al mismo tiempo que pierde su máscara. Tras conseguir detener el vehículo, Peter cae derrotado dentro del metro y es llevado en brazos por los pasajeros del mismo hasta el centro del vagón, donde proceden a tratar de ayudarle sin importarles que su identidad haya sido revelada, pues están agradecidos por su ayuda. En ese momento, el Dr. Octopus aparece dentro del metro y los habitantes de Nueva York se colocan delante del cansado Spider-Man, dispuestos
dispuestos a dar su vida por él y listos para ayudar en la batalla contra Otto. El Dr. Octopus no lo piensa dos veces y decide atacarlos, pero Spider-Man se levanta listo para comenzar la siguiente ronda del combate, totalmente agradecido de que los habitantes de Nueva York, desde ancianos hasta niños, le hayan hecho frente a Otto sin ninguna garantía de que iban a sobrevivir. To get to him, you gotta go through me. And me. Me too. Dan Turpin. En la serie animada de Superman, durante el episodio de 2 partes Apocalypse Ahora, Darkseid invade la Tierra y consigue derrotar a Superman de forma devastadora. Tras derrotar al Hombre de Acero, Darkseid lo presenta ante la ciudad para forzar la rendición de la población ante su nuevo reinado, demostrándoles que su única oportunidad de ser salvados acaba de ser eliminada. En ese momento, Dan Turpin se niega a rendirse, así que comienza una marcha de ciudadanos en Metrópolis que se oponen al dominio de Darkseid, incluso usando un arma de los parademonios con la cual daña la máquina que mantiene retenido a Superman. Con Superman liberado y los nuevos dioses acudiendo a la Tierra para salvarla, Darkseid y su ejército se retiran, no sin antes hacer uso de su rayo Omega para terminar con la vida de Dan Turpin de manera trágica. Y aunque su final no fue el mejor de todos, Dan Turpin fue el responsable de salvar a Superman, y un humano común y corriente fue uno de los factores más importantes en la retirada de Darkseid y su ejército malvado. In the end, the world didn't really need a Superman, just a brave one. Ollianus Pius. En el universo de Warhammer, Ollianus Pius no es precisamente un humano común, pero debido al contexto y a los rivales que enfrentó, podemos decir que él era lo más parecido a un humano normal en la situación en la que se encontraba. Ollianus Pius era un guardia imperial que se enfrentó a Horus Lupercal, un maestro de la guerra corrompido por el caos y que buscaba terminar con la vida del emperador. El emperador se rehusaba a enfrentarse a Horus porque era su hijo, pero Pius se plantó ante él para defenderlo, a pesar de que básicamente se estaba enfrentando a lo más parecido a un semidios. Horus terminó con la vida de Pius y esta tragedia fue lo que hizo reaccionar al emperador, quien eliminó a su hijo en mente, cuerpo y espíritu, finalizando con la herejía de Horus. Pius más tarde fue honrado convirtiéndose en santo imperial de manera póstuma, y si no hubiera sido por este guardia enfrentándose a un semidios, el emperador jamás hubiera reaccionado y la humanidad probablemente habría sido aniquilada y extinguida hace milenios. Los civiles en Daredevil Born Again. En la temporada 2 de Daredevil Born Again, Wilson Fisk hizo uso de una fuerza paramilitar ilegal con el objetivo de erradicar a los vigilantes de la ciudad así como a sus detractores. Esto causó un daño colateral bastante considerable, llegando incluso a la muerte de varios civiles, lo cual le ganó el resentimiento de una gran parte de la ciudad. Fue así como durante el juicio de Karen Page, las mentiras acciones de Fisk finalmente colapsaron en su cara, cuando el líder de su grupo paramilitar ordenó disparar a los civiles que se encontraban afuera del Palacio de Justicia. Tras este horrible ataque, los ciudadanos, algunos incluso vistiendo máscaras de Daredevil, decidieron adentrarse de forma violenta dentro del palacio, atacando al grupo paramilitar e incluso tratando de atacar a Fisk, quien sin nada que perder comenzó a hacer uso de su fuerza para exterminar a todo aquel que se pusiera delante de su camino. Pero incluso cuando Fisk eliminó a un civil de un solo golpe, esto solo alentó más a las personas, quienes decidieron atacarlo más fuerte y seguir haciéndole frente, incluso con sus vidas en riesgo. Sin duda, una muestra de valentía y voluntad bastante admirable. La Liga de la Justicia. En la serie animada de la Liga de la Justicia Ilimitada, el general Ailing trabajaba para el gobierno, desarrollando un programa que serviría como una medida contra la Liga de la Justicia, pero fue despedido luego de que la Liga de la Justicia salvara al mundo y se revelara que el programa estaba realizando experimentos extraños junto a más operaciones ilegales. El general aún así pensaba que la Liga era un peligro latente, así que se infiltró en el laboratorio y consiguió fórmula del experimento que
le terminó otorgando poderes. Tras conseguir estos poderes, el general Eileen accedió a un evento donde se enfrentó y hospitalizó a varios vigilantes que apoyaban a la Liga y que ninguno de ellos tenía poderes, pero todo se salió de control cuando le dio una paliza tremenda a un héroe llamado Shining Knight, a quien estuvo incluso a punto de quitarle la vida, hasta que los civiles se enfrentaron al general obstruyendo su camino y dándole un golpe de realidad al decirle que él era el único que parecía un peligro en la ciudad, además de que básicamente él era el único con poderes en ese momento y los estaba usando para hacerle daño a las personas inocentes, volviéndose un hipócrita que no respetaba sus propios valores. Estas palabras fueron tan certeras que el general se retiró del lugar al mismo tiempo que se rindió y decidió dejar de lado sus metas, pues aceptó ser un hipócrita que solo tenía celos de la Liga de la Justicia. Y gracias a estos civiles, Shining Knight y los demás vigilantes no fueron eliminados, en lo que podría ser el único ejemplo de este tropo donde los civiles realmente hicieron razonar al villano. All right, I've become what I hate. I'll give you that. Los ciudadanos en Power Rangers. Countdown to Destruction fue el episodio final de Power Rangers en el espacio que en ese momento estaba pensado para ser el final de la serie. Los invasores alienígenas tenían la victoria prácticamente asegurada y solo querían una cosa, que los Power Rangers salieran de su escondite y se rindieran, de lo contrario arrasarían el planeta entero. En ese momento Bulk y Skull, que antes eran un dúo de bullies de la escuela, dan un paso al frente y declaran que ellos son los Power Rangers negros y azules, y a ellos se unen otros ciudadanos y en poco tiempo las calles de la ciudad se llenan de gente que se autoproclama a sí mismo un Power Ranger. Entonces los Power Rangers reales se rebelan, rompiendo una de las reglas de oro de la serie desde el primer episodio, sobre no revelar sus identidades, pero lo hacen para luchar por todos los habitantes de la ciudad. Pero estos ciudadanos no se quedan de brazos cruzados ni dejan todo en manos de los Rangers. Una vez más, Bulk y Skull lideran la carga de los civiles que se lanzan a la batalla contra esta fuerza invasora, poniendo fin a un arco argumental de 6 años de desarrollo de personajes que resulta inmensamente satisfactorio, cuando los Power Rangers, apoyados por las personas que han defendido por años, le hacen frente a la amenaza más grande que jamás han visto, pero codo con codo, la humanidad se alza victoriosa nuevamente gracias a la ayuda de personas comunes pero valientes. Muy bien amigos, este fue el tropo de humanos comunes que se enfrentaron a dioses. ¿Qué otros ejemplos conoces y cuál fue tu favorito? Deja tu respuesta en los comentarios, así como tu like, y no olvides compartir el video para más videos de tropos de personajes interesantes, así como tus sugerencias de otros tropos de los cuales te gustaría que hablara. Un saludo y hasta la próxima.